Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, Marta, vamos a hablar de La Llegada, la videocrítica que has pedido, la carta que has pedido, que yo te agradezco como siempre que hayas pedido y que además también te agradezco la paciencia que has tenido hasta que he podido hacerla, siguiendo un poco la lista que tenemos también de encargos dentro de esta sección dentro de los vídeos de acción, ¿de acuerdo? Entonces, se está cayendo el abismo de los automóviles que tengo aquí, el Gibraltar de automóviles que tengo aquí se está cayendo, Marta. Un poquito de paciencia. Los tengo que tirar por aquí un momento. Algo voy a tener que hacer esta tarde con ello. Bueno, vamos a hablar de la llegada que no es exactamente la de los automóviles que tenemos aquí. Antes que nada, quiero, por supuesto, decir que esto es un vídeo de la revista Acción en papel, podéis conseguirla en kiosco, también podéis conseguirla en la dirección que os van a poner aquí abajo, Acción Cine y también Acción Televisión, ¿de acuerdo? Y por elegir a voleo así una sección, pues mira, una que sea facilita. Por ejemplo, el internado, las cumbres. Bien, pues un artículo de mi compañero o compañera, no, este es de mi compañero Jesús Usero, un artículo bastante amplio sobre la serie El Internado. Pues hablando un poco de la serie, características, algunas declaraciones, entrevistas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. De la sección de televisión. Por citar una de las secciones que llevamos en una revista que es coleccionable, que lleva póster, que lleva fichas y que lleva, pues eso, bastante información de actualidad, de entrevistas, noticias, reportajes, etcétera. Segunda parte, ya digo, podéis conseguirla en el kiosco, podéis conseguirla pidiéndola. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers. ¿Qué significa con spoiler? Ya lo sabéis, si no habéis visto la película La Llegada de Denis Villeneuve 2016, pues ya podéis ir cerrando la crítica porque os la vamos a destripar. Os la voy a destripar yo porque me la ha pedido Marta. No me ha pedido que la destripe, pero sí me ha pedido que haga un comentario, un análisis o algo parecido. Evidentemente Marta se la ha visto, así que no hay problema en hablar con ella tranquilamente del tema. Los que no la hayáis visto, recomiendo que dejéis de ver este vídeo, vayáis a ver la película, que merece la pena, y volváis a ver el vídeo cuando corresponda, cuando ya lo tengáis vista y no os vayamos a destripar nada. Y que si os gusta le podéis dar a like y si queréis os podéis suscribir al canal. Y ya sabéis que tenemos una sección de Premium que incluye contenido exclusivo, con vídeos, comentarios, incluso algún debate con los afiliados y demás, y nada más que avisar. Vamos con La Llegada. Terminado digamos, el prólogo de avisos, por decirlo así, ¿no? Pues La Llegada, yo la tengo en DVD, en el DVD de La Llegada, este es el que he visto para hacer la crítica. Incluye unos contenidos adicionales xenolingüística, entender La Llegada, firmas acústicas. Esta película es esencial, el tema acústico. El sonido es algo que habitualmente olvidamos cuando pensamos en películas y en análisis de películas. Yo os recomiendo que lo vayáis teniendo muy en cuenta porque el sonido está muy presente y sobre todo en el cine actual, donde la tecnología permite hacer más virguerías con el sonido y demás, está todavía más presente. Y efectivamente en esta película el sonido es esencial, ¿vale? Porque es una película que habla de la comunicación. Para mí el tema esencial de La Llegada es, uno de los temas esenciales es la comunicación. Y bueno, y vamos a hablar un poco de cómo va esto. Yo tengo aquí mis notas, voy a intentar seguirlas para no desparramarme como hago habitualmente. E intentar centrarme un poco. Como digo, película de 2016. Primera cosa que quiero marcar, Marta, es que la música ya marca el tono y te define perfectamente a qué tipo de película nos enfrentamos, qué tipo de propuesta se nos está haciendo desde el primer momento. La música te da la clave y después tenemos el juego con el tiempo, los dos elementos básicos de la película. Hay un par de cosas que quería también destacar de partida, y es que el tiempo como algo que nos limita,
pero no por la propia naturaleza del tiempo, sino por nuestra percepción del tiempo. He dicho que esto es una crítica con spoilers, sí que puedo hablar tranquilamente de todo, sin problema desde este primer momento. Recuerda, Marta, que hacia el final de la película, cuando finalmente la protagonista consigue entender un poco la manera de comunicarse con los visitantes estos extraterrestres, una de las cosas que le dice al coronel es que la clave está en el tiempo, es que la clave está en cómo ellos perciben el tiempo. Es decir, ellos no perciben el tiempo de manera lineal, sino circular. Por eso el círculo va a ser la forma geométrica dominante en toda la película y en la propia estructura de construcción narrativa de la película, de largometraje. El círculo es la clave. Y el tiempo nos limita, pero no porque el tiempo limite, sino por nuestra percepción, por la percepción que tenemos los humanos del tiempo, que es una percepción lineal. Después, el tema de la memoria es un tema también muy importante en la película, es un tema que le da contenido a la película, el tema de la memoria, el tema de los recuerdos, cómo los recuerdos de alguna manera son otra forma de estar vivos, y esto cualquiera que haya experimentado pérdidas de personas cercanas lo sabe. Por eso tenemos esa necesidad de estar sacando fotos continuamente y demás, como si desconfiáramos de nuestra memoria, y por eso hay tantas frases en tantas situaciones dramáticas, en tantas películas, novelas y demás, donde un personaje dice: es que se me están olvidando los rasgos de la persona que he perdido, o se me está olvidando como el tono de voz de la persona que he perdido. Es cierto que eso ocurre, pero siempre nos queda una imagen concreta de esa persona a través de sus actos, a través de los momentos que hemos vivido con ellos y demás. Y eso es un poco de lo que te habla la película. Para mí ese es el verdadero contenido de la película. El tema de la memoria. El tema de cómo, de alguna manera, persistimos en este mundo, seguimos vivos en la memoria de la gente con la que hemos estado y en la que hemos dejado algún tipo de huella. Por eso es tan importante, y yo debería apuntármelo porque tengo muy mala leche, por eso es tan importante ser una persona que cultive buenas sensaciones o emociones en la gente que tiene alrededor. Evidentemente, si eres un bicho chungo que lo único que hace es dar por saco, pues lo que estás cultivando son tormentas, son tempestades, y hombre, la gente no va a tener muchas ganas de acordarse de ti de buena manera. O sea, que vas a permanecer vivo, pero digamos en la lista negra, por decirlo así. Pero más allá de eso, los recuerdos, la memoria, cómo trabajamos con los recuerdos y con la memoria, ¿no? Y cómo tenemos esa especie de intento de utilizar las fotografías, los vídeos y tal, como muletas de la memoria. Cómo ahora con toda esta movida de Instagram y todo esto, más allá de lo de los Instagramers y todo esto y de las vidas paralelas, las falsas que hay en Instagram, esa necesidad que muchas veces tenemos unos más y otros menos, de decir, bueno, de inmortalizar el momento, ¿no? Es decir, estoy en la playa con mi mujer y con mi hija y me estoy tomando una cerveza. Eso lo he hecho yo. Y me saco una foto y la pongo en Instagram o la pongo en Twitter. Eso es una manera de esa especie de muleta, ¿no? De muleta de emocional, como decir, de dejar esa huella, ¿no? Tiene que ver con lo que te está hablando esta película, las huellas que quedan, las memorias y demás. En el fondo, lo que ella repasa con su hija desde el principio de la película es eso. Después tenemos un tema curioso. A ver, yo cuando vi esta película fue la primera vez, Marta, que empecé a replantearme, o sea, digamos, cuando vi esta película y vi Blade Runner 2049, para mí hay dos, los voy a decir claramente, hay dos colosos del cine en lo que se refiere a manejar el cine blockbuster con una pincelada de personalidad, que son Christopher Nolan y Denis Villeneuve. Y son dos directores bastante distintos entre sí, esto es una obviedad, pero lo curioso es que siempre he dicho que creo que lo que hace Nolan es llevar su maleta de, vamos a decirlo así, de artista, de creador, llevarse su maleta y viajar al mundo blockbuster con su equipaje y acercar su equipaje al mundo blockbuster, su equipaje creativo, sus inquietudes, etcétera, como autor, si quieres. Y lo que hace Denis Villeneuve es coger el equipaje del blockbuster y traerlo a sus inquietudes. Y eso es muy distinto. Y cuando vi esta película, cuando empecé a pensar de esta manera. Tampoco se trata de decir, este es mejor, el otro es peor. No. Sí que hay puntos débiles en uno y en otro, como ocurre siempre, y puntos fuertes.
Pero lo que a mí me interesa son las diferencias. Es muy interesante, muy obvio, pero muy interesante establecer un paralelismo un tanto forzado, si se quiere, pero no tanto si tenemos en cuenta la temática y que las dos películas se articulan sobre dos claves esenciales. Uno, emociones, sentimientos, pérdida. Dos, el tiempo, el tema del tiempo, que son Interstellar de Christopher Nolan y La llegada de Denis Villeneuve. Y en general, pensando en la carrera de los dos, y pensando en estas dos películas, y pensando en cómo estas dos películas abordan este asunto, digamos que siempre Nolan nos va a poner el peso en el juego con el espectador, en el juego de la situación del espectador dentro del relato, en cómo nos está contando la historia, en desde qué punto de vista estamos y todo esto. Y va a jugar un poco a hacernos un sudoku, un crucigrama, un laberinto, con los cambios de tiempo, dónde estamos, dónde no estamos, dónde estamos del relato. Eso lo hace en toda su carrera. Es un constructor de laberintos, según lo comenté o según lo expresé en el libro que escribimos Usero y yo a medias sobre Christopher Nolan. Es un constructor de laberintos. Pero Denis Villeneuve no, y lo demuestra en esta película. Y también tengo que decir que, aunque esto es muy arriesgado decirlo, tengo que ser sincero contigo, Marta, porque, oye, has hecho el esfuerzo también de pedir la crítica y de tener la paciencia y demás, y creo que es lo menos que os debemos, ser sinceros con vosotros. Y siempre lo somos, yo creo que tanto mis compañeros como yo, tanto en la revista como en la web y demás, intentamos deciros realmente lo que pensamos, aunque nos metamos en un huerto. Yo sé que me voy a meter en un huerto diciendo esto, pero siempre he pensado que Villeneuve tenía más contenido que Nolan, más madurez que Nolan, y donde Nolan se va a poner épico, Villeneuve se pone reflexivo, se pone a reflexionar. Y en La llegada vemos que lo que podría haber sido un tema épico tratado por Nolan, visualmente, en ritmo, en narración, música, plano, tipo de plano, construcción, puesta en escena, Villeneuve lo convierte en una historia personal, aquí en La llegada. Entonces, a mí me parece que es una diferencia importante. Las diferencias que tenemos entre Nolan y Villeneuve cuando los dos están jugando al mismo deporte en el mismo territorio de blockbuster. Y creo que eso es interesante para el aficionado al cine. Y después, otra cosa también que creo que hace muy bien Villeneuve es un clásico de las buenas películas. Y es que las buenas películas están tan bien concebidas y tienen las cosas tan claras que desde el principio, en su primera secuencia, te resumen toda la película. Te resumen toda la película, te resumen todo lo que va a pasar en la película, todo lo que es la película, todo el tema de la película. Para que sirva como una especie de pórtico, de preámbulo, de prólogo, de obertura, si se quiere, que te pone todo el tono, toda la clave, te resume todo lo que pasa en la película a una velocidad de vértigo. Pero de una manera muy coherente en el caso de Villeneuve. En el caso en el que Nolan nos hace un crucigrama, nos hace un laberinto para que caminemos por él, Villeneuve nos ofrece una claridad, nos pone sobre la mesa, no juega con nosotros, más allá de lo imprescindible. Y hay un gran juego en La llegada. Pero hay una serie de diálogos, todo se expresa por diálogos. Lo que hace la llegada es una historia intimista. Es una historia intimista de la protagonista. Es una historia íntima. Pero es una historia íntima que tiene pinceladas de blockbuster. Visuales, incluso. Pero solo pinceladas. El peso, el tratamiento visual, el tratamiento de la música, ya lo he dicho al principio, siempre van a ser intimistas. Entonces, eso es interesante por contraste con lo que habría hecho Nolan con esta misma historia, ¿no? Las frases que dice la protagonista. Solía pensar que este era el principio de tu historia, la memoria es extraña, no funciona como yo pensaba, te lo está diciendo todo ya, no te está engañando, te está poniendo todo sobre la mesa. No te vas a despistar en la película, salvo en ese giro, que es el que vamos a hablar ahora. Estamos tan limitados por el tiempo, por su orden. Claro, estamos limitados por su orden, por el orden del tiempo, porque en realidad el tiempo, si tuviéramos una percepción del tiempo como los alienígenas, pero tenemos una circular, tenemos una percepción del tiempo lineal. Y entonces lo lineal incorpora esa idea de orden. Entonces,
y después la frase clave, que es vuelve conmigo, que es la que le dice a su hija, vuelve conmigo, pero que en el fondo también es un anhelo con el marido. Ella se la lanza a su hija, pero su marido también la va a abandonar y demás. Entonces, y este fue el final, pero ahora no estoy tan segura de creer en principios y finales. Ya te lo he dicho todo, con el diálogo, y todo eso lo has visto con una sucesión de secuencias, de planos, en una secuencia de montaje, donde te han enseñado que el final es el principio es el final, por lo tanto estructura circular del tiempo, por lo tanto visión de los alienígenas. La visión de los alienígenas que se va a mantener en toda la película por el tipo de plano que te va a hacer en casi toda la película hasta el final, después al final lo cambia, por el tipo de planos que te va a hacer y movimientos de cámara que te va a hacer Denis Villeneuve. El juego con, digamos, las preguntas y con las constantes, que encaja con el tema de los alienígenas. Esa idea de que el principio es el final y el final está contado al principio es una idea muy Nolan. La parte final de esta película, el encuentro con Shank, con el líder de China, de la protagonista, es claramente un territorio Nolan. Es un territorio que nos suena a Nolan. Cuando el otro le dice, usted me dijo una cosa, me convenció, es usted la única que ha conseguido convencerme, tal, y le dice al oído, me dijo no sé qué de mi mujer y todo este rollo, y se lo dice, todo eso es Nolan. Y le da el teléfono para que pueda llamarle en el pasado. Eso es Nolan, eso es territorio Nolan, pero está hecho en clave intimista. Es un tema Nolan que está hecho en clave intimista, muy curioso. Entonces, articulado todo este arranque, tenemos el tema de la memoria, que está muy presente en el cine de Villeneuve. Villeneuve tiene para mí dos temas principales. Uno es el de la memoria, el de los recuerdos, lo que recordamos y lo que no recordamos, y esa memoria asociada a las ausencias, eso lo tiene desde Incendio, desde el principio. La memoria asociada a ausencias en su filmografía, y después la búsqueda de ese pasado que no está, y esa pérdida, cómo trabajar con la pérdida, es una constante en el cine de Villeneuve. Y después tenemos el otro tema, es la comunicación. Cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, comunicación e incomunicación. Para mí son dos temas claves en la filmografía de Villeneuve, y los dos, por supuesto, están presentes en esta película. Aunque esta película es un guión que le llega, tal, pero con todo y con eso él la hace suya, sin problema. Entonces hay una serie de elementos que podemos definir como claves en la manera en la que Villeneuve va a traerse el equipaje del blockbuster a su cine como autor. Subrayando más su clave de autoría, porque yo creo que en Villeneuve, en toda su filmografía, su autoría está más subrayada que en Nolan. O está subrayada de otra forma. Lo primero, el tratamiento de la música va a ser clave siempre en este director. Y lo tenemos aquí también en La llegada. El predominio del primer plano sobre los actores. Aquí en esta película está presente el predominio del primer plano sobre los actores. Todo se va a acabar volcando en la actriz o en el actor que esté dominando. El contenido es intimista, cercano, de carácter verosímil, por tanto más cercano al público. Y después esa idea del retorno del pasado, cómo se establece ese retorno del pasado y cómo se define la idea del ritmo. El ritmo, cómo está pensado el ritmo. El ritmo en Villeneuve es un ritmo de historia intimista. Aunque lo sitúe en una clave de blockbuster. Y te pongo otro ejemplo que podemos seguir con esto. Dos ejemplos más. Blade Runner 2049 y, donde se produce esto también, y Sicario. Sicario, Blade Runner 2049, La llegada son tres ejemplos de cómo lo que podría ser un ritmo blockbuster por la historia y demás, se convierte en un ritmo intimista. Dominan los primeros planos, domina el trabajo de los actores, domina el tema del ritmo, y de un ritmo que es un ritmo diferente. Y te propongo que veas en el minuto 14-12 de la película, de La llegada. Ahí te explica el mundo, qué está pasando en el mundo cuando llegan los alienígenas, cuando llegan estas naves. ¿Cómo te explica Villeneuve qué está pasando en el mundo? Te da esta clave de, ¿hay tema blockbuster? Sí, pero ¿cómo está tratado ese tema? ¿Con qué ritmo está tratado? Y demás.
O sea que sí que hay una parte blockbuster, pero va a predominar la parte de historia intimista. El tema de las reflexiones de la protagonista que van a seguir cuando ella arranque, dice: hay días que definen nuestra historia más allá de nuestra vida, como el día en que ellos llegaron. Y a partir de ahí, pues sí tienes una serie de secuencias de lo que supone la llegada de los alienígenas, pero fíjate cómo a nivel de blockbuster, toda esa llegada de los alienígenas la vas a tener en una clave de percepción a través de los medios de comunicación, pantallas de vídeo, pantallas de ordenador, pantallas de televisor, televisión, etcétera. Y ahí te va mostrando cómo va cambiando el mundo y tal, pero siempre desde una propuesta de plano desde interior. Es decir, la protagonista está viendo la tele, la protagonista está en la cama viendo la tele, en la tele te están diciendo cómo ha cambiado ese mundo y tal. ¿Qué hubiera ocurrido en un blockbuster que se hubiera querido potenciar la clave del blockbuster de llegada de los alienígenas y tal? Hubiera sido lo contrario. Es decir, lo intimista habría pasado a un segundo plano y lo espectacular, lo exterior, lo universal, lo trepidante se habría puesto en primer plano. Aquí es al revés. Y eso tiene mucho cuidado Villeneuve, en que en ningún momento el tema de la llegada de los alienígenas y lo que está ocurriendo en el mundo él le da su peso en la película, pero no lo sitúa en el primer término de su planteamiento temático y demás, sino que siempre está detrás de lo intimista. Y esa me parece que es la gran clave de la película, que a la gente que vaya buscando un blockbuster a lo mejor pues no le satisface, pero digamos como película es mucho más madura, tiene mucho más contenido, es mucho más sólida. Hay 12 naves alienígenas en la historia. ¿Cómo hubiera hecho eso un Roland Emmerich? ¿Cómo hubiera hecho eso un Christopher Nolan? De una manera completamente distinta de cómo la está haciendo este director. ¿Cómo lo hubiera hecho un Zack Snyder? A este tipo de cosas me refiero. La introducción siempre va a mantener esa clave intimista, ¿no? Y lo tenemos en lo cotidiano frente a lo excepcional. Cuando ella entra en la clase y ve la clase vacía y dice: ¿qué pasa? Que no hay nadie y tal, hay 4 gatos. Y entonces, ¿cómo empiezan a sonar los teléfonos? Una alumna le pide que ponga la televisión y en la televisión salta la alarma y dice: es una noticia global y está ocurriendo ahora mismo. Y ya va a ser todo a través de las noticias. Cuando ella sale, solo hay un plano en el que ella sale y la cámara va siguiéndola, como la va a ir siguiendo continuamente, porque el seguimiento de la cámara tras el personaje o los personajes cuando vayan a la base militar y demás, permite que nosotros entremos físicamente incluso dentro de ese entorno, o sea, vamos con ellos, vamos detrás de ellos, y es una manera de mantener al espectador. Cada plano de blockbuster tiene una aproximación cotidiana desde el punto de vista de la protagonista, y esa es la clave de cómo manejar el término blockbuster en el caso de esta película y en el caso de Denis Villeneuve en general. Por ejemplo, la casa de ella, los planos desde el interior de la casa de ella, que son claves, desde el interior al exterior. Es como trabaja la película, te está diciendo cómo trabaja del interior al exterior, siempre. La manera en la que muestra primero las naves en la televisión, ¿vale? Siempre en la televisión, lo cual nos resulta más cercano, es como lo percibiríamos nosotros. Los planos con movimiento de cámara que son muy curiosos, porque los planos que te hace al principio empiezan por el techo y bajan al territorio de ella, al territorio de lo humano. Empiezan desde arriba al territorio de lo humano. Cuando progrese la película, eso es al principio, pero al final de la película, cuando se cambian las tornas, vamos a ver que hay un plano donde vemos cómo vamos desde el territorio de lo humano hacia arriba, hacia los alienígenas. ¿Por qué? Porque ella ya ha empezado a percibir y ya ha empezado a comunicarse dentro del tema, ¿no? La cámara que se mueve como algo que observa, que está presente, que eso va a pasar, por ejemplo, en la presentación del detective Loki en Prisioneros, también de Villeneuve, cuando está el detective Loki, está el hombre desayunando, cenando, no me acuerdo muy bien, era por la noche o amaneciendo de madrugada. Y está el hombre cenando, pero la cámara se acerca por detrás, es un tío de espaldas. Esa cámara que parece observar a los personajes, como esa cámara está cuando ella está en su despacho en la llegada y vemos que la cámara entra como desde fuera, presagiando lo que va a ocurrir, que es la entrada de los militares en su despacho para hablar con ella y demás. Y esto lo tienes en momentos concretos de la película. El tema del momento en que
digamos, la anormalidad se cuela en el mundo de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Lo tenemos en el minuto 14-12, esa incursión de lo anormal en la vida cotidiana, en lo que conocemos, lo desconocido en lo conocido. Ojo al plano de despegue del helicóptero. ¿Qué te hace con el plano de despegue del helicóptero? Esto hablamos de lo cotidiano, de lo cercano, de lo intimista frente al blockbuster. Llegan los helicópteros y lo vemos, que además es un plano que a mí me recuerda visualmente también, y ahora podemos hablar un poco de ello, es qué influencias tiene la película. Una de las influencias claras es, bueno, tiene una referencia más que influencia, que es Encuentros en la tercera fase de Spielberg. Pero hace al revés. ¿Por qué? Porque está construyendo desde lo cotidiano hacia lo exterior. Y Spielberg hace lo contrario. Spielberg vale que te muestra cómo está jugando el protagonista con las montañas y todo esto, si recuerdas Encuentros, pero en todo momento eso ha venido preludiado, ha venido prologado por unos planos donde están descubriendo las naves en medio del desierto, están descubriendo el barco en medio del desierto, en Encuentros me refiero. O sea, Spielberg le da un envoltorio de blockbuster, un envoltorio de espectáculo, un envoltorio épico, la gente haciendo los cánticos a las naves y todo esto. Eso aquí no está. Entonces, aquí tenemos eso desde lo interior a lo exterior. Y ojo al plano del despegue del helicóptero desde dentro de la casa de ella. Sabemos cómo cuando la recogen, vemos el plano desde dentro de la... ¿Por qué mantiene ese plano desde dentro de la casa de ella? Vemos cómo ella se va en el... No ella, vemos el helicóptero en el que ella se va. Y después vamos a ver un plano donde ese mismo helicóptero va avanzando y va dejando la ciudad al fondo. ¿Qué te está contando? Te está narrando visualmente que ella está dejando su vida cotidiana atrás, que esa vida va a desaparecer completamente tal como ya la conocía, porque su concepto del mundo y del tiempo va a cambiar en el encuentro con los alienígenas, y su propia vida va a cambiar, ella va a asumir una serie de cosas. Todo eso queda atrás, y eso te lo hace visualmente. Tú tienes esa sensación de lejanía, de marcharte, de irte de ese territorio conocido y entrar en el territorio de lo desconocido. ¿Cómo te lo hace? ¿Te lo hace visualmente? Sí. ¿Te lo hace de manera eficaz? Sí. ¿Es un narrador visual? Genial, Villeneuve. Pero te lo muestra visualmente manteniéndose dentro de lo cotidiano, jugando con ese plano de la casa de la que ella va a salir, y el helicóptero se aleja de esa casa, se aleja de esa cotidianidad. El plano casa, que deja atrás el helicóptero, el plano de la ciudad, que deja atrás el helicóptero, posteriormente el contraplano de la ciudad, el helicóptero se acerca a la cámara y la ciudad con las luces va quedando al fondo, cada vez más lejos. La presentación de Donnelly, es muy curiosa, del personaje de Jeremy Renner, porque bueno, le lee unas frases, ¿no? Y dice, eso es falso. Te va a plantear también cómo él es un físico teórico. De alguna manera él va a tener otra relación con los alienígenas en la que no se abunda, porque el protagonista no es él, el protagonista es ella, aunque sí que hay pinceladas. Y eso también va a definir cuál va a ser su actitud frente a la enfermedad de la hija. Bueno, hay una parte muy buena cuando ella está hablando con la hija le dice, papá ya no me mira como me miraba antes, y ella le dice, la culpa es mía, porque yo le di una información a tu padre que él no estaba preparado para asumir. Parte de eso tiene que ver con cómo lo enfoca ella, como lingüista, todo este asunto, toda su vida, y cómo lo enfoca él, como físico, teórico, que de alguna manera pues no está tan preparado. No tiene que ver con no estamos aquí diciendo los físicos teóricos no están preparados para afrontar las cosas duras de la vida, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cómo se lo plantea la película, ¿vale? Y como desde el principio le dice, es falso, la piedra angular de la civilización no es la lengua, es la ciencia. Con una sola pincelada, en el primer encuentro de ellos dos, que van a ser el matrimonio al final que tiene esa niña, el padre y la madre de esa niña, que están en ese dibujo que hace la niña, papá y mamá hablan con animales, esa relación está establecida. ¿Por qué se van a separar? ¿Por qué tienen distinta percepción del encuentro con los alienígenas? ¿Por qué? Porque vienen de dos disciplinas científicas distintas, porque su manera de ver el mundo en el fondo a través de esas disciplinas es diferente, y porque ella opina que la lengua es la piedra angular de la civilización y él opina que la piedra angular de la civilización es la ciencia. Tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con cómo se plantea la pérdida y cómo ellos dos plantean la pérdida de manera diferente. O sea que cuidado, porque esa secuencia en el helicóptero es muy interesante. Con una sola pincelada, la solidez del guión, porque aquí estamos hablando de Villeneuve, pero hay que hablar del guión también.
y el guión le presta una solidez a lo que Villeneuve nos puede proponer visualmente también, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues la primera vez que vemos la nave. ¿Cómo se acerca el helicóptero a la nave? La primera vez que vemos la nave alienígena, sin que esté en televisión, digamos en realidad, entre comillas, la vemos cuando se acerca la protagonista a ella, en el helicóptero. La primera vez que se muestra la nave alienígena, el helicóptero va en línea recta, pero llega un momento en que cuando llega a la base, para poder aterrizar, o sea, es diegético, es lógico, para poder aterrizar, el helicóptero da una vuelta en torno a la base, pero ojo, es que esa vuelta es circular. Es decir, en el momento en que es como si cuando entrara en el entorno físico cercano a la nave, esa idea de la linealidad, que nos expresa ese plano al principio, se convierte en circularidad, en un círculo. Y a partir de ahí se empieza a imponer la visión alienígena. La visión alienígena que se ha impuesto antes cuando veníamos desde arriba hacia abajo, hacia ella, desde el cielo a la tierra, y al final, cuando ella comprenda, vamos a ir desde el cielo, ella se eleva hacia arriba, hacia la tierra, o sea, desde la tierra al cielo. Entonces, eso está en el propio predominio de lo circular, ¿no? Como el movimiento de cámara sigue el del helicóptero, el movimiento de cámara es circular en torno a la base, ¿no? Ojo a la maniobra, el helicóptero cuando se acerca, y cuando suena la música alien. Cuando llegan ahí, he dicho que la música, los sonidos son importantes, suena la música alien. La música que yo le llamo música alien entre comillas, es decir, la música de lo extraño, de lo ajeno, de lo extraterrestre, está presente justo en ese momento en que el helicóptero entra en el entorno, y cuando empieza a sonar la música tenemos el movimiento circular. Y el tema del tiempo, el tiempo circular y el tema y demás. La cámara en todo momento sigue a los personajes para una máxima inmersión, eso lo he dicho antes, dentro de la base y dentro de la historia. El reto que tenía Villeneuve en esta película era cómo reflejar lo alienígena. Yo creo que lo hace muy bien. Cómo refleja lo alienígena. La literatura lo tiene más fácil, la literatura de ciencia ficción lo tiene más fácil. ¿Por qué? Porque está trabajando con la imaginación del lector, y el lector contribuye con su propia imaginación a cómo reflejar. Es decir, tiene muy fácil la literatura reflejar esta situación porque el lector pone su propio sentido de lo alienígena. Y en esto, Marta, mi sentido de lo alienígena no tiene por qué ser como el tuyo. Mi imagen de lo que es alienígena no tiene por qué ser como la tuya. Pero ¿cómo haces esto en una película? Donde tú vas a dar ya la imagen como director de lo alienígena, y eso tiene que valer para todo tipo de público. Donde le quitas al público la posibilidad de elegir él, imaginando qué es lo alienígena. Pues cómo lo hace Villeneuve es muy interesante. Por eso la ciencia ficción en cine tiene más problemas, porque tiene que ser todo visual, tiene que mostrar todo, que la ciencia ficción literaria. Visualmente es más difícil, y este es uno de los problemas del reto que afrontaba Villeneuve. ¿Cómo lo hace Villeneuve en esta película? Pues para mí lo hace de una manera genial, muy interesante. Lo primero, primer paso, a través de los ojos de ella. O sea, el cine te tiene que mostrar claramente a través de qué ojos miras, te tiene que posicionar como espectador. Villeneuve elige hacer esto a través de los ojos de ella. Segundo paso, el cine es imagen, así que, como el cine es imagen, vamos a dividir en tres patas, tres partes, tres ramas. Rama número 1, el tema del traje. La inquietud. Cuando ella se pone el traje, se siente como ese puntito del peso del traje, lo raro, la situación extraña del propio traje. El traje es humano, no alienígena, pero el traje está allí porque va a haber un encuentro con lo ajeno, con lo alienígena. Entonces el traje, a ella la coacción, entonces la vemos que respira. La situación anómala está presente, mostrada en pantalla a través del personaje, y nosotros empatizamos con ella, ¿vale? Es como si nosotros también estuviéramos respirando de esa manera, ¿no? Estamos ya en la situación anómala con ella. Primera rama, primer paso. Primera derivación de cómo mostrar en imagen el encuentro con lo alienígena. Segunda, el tamaño. Como el cine es imagen, como hemos dicho, el tamaño. Como vemos como toda la nave es gigantesca, hay un momento concreto en que la nave va a estar sobre la grúa en la que ellos suben a la nave, por lo tanto la nave es como un peso gigante, una sombra gigante. La nave no muestra nada, es como una especie de huevo colgado ahí en el espacio, o sea, en el aire.
y la incógnita, el enigma de la nave, que nos vamos a encontrar en la nave. Nosotros, con esa figura de ese juego del tamaño gigantesco y tal, ella ve, nosotros vemos. Esa es la dinámica. Lo que ella ve lo vemos nosotros lo vemos a través de ella, y muchas veces no es que nos lo muestren en un plano subjetivo, ¿no? Eso sería muy sencillo, ¿no? Muy obvio, no. Nos transmite las sensaciones que ella tiene, como he dicho antes con lo del traje y tal. Y yo te remito al minuto 24:01. Ese puede ser un buen ejemplo. Igual que hemos visto con el traje, sabemos lo que ella está sintiendo, empatizamos y tal. Tercer paso, el color. El color. El traje es un traje naranja, chillante. Trajes versus contra la oscuridad de la nave. Trajes contra la oscuridad. Y vamos a ver que el traje ya se lo va a quitar en un momento determinado. El proceso de ponerse el traje, las dudas de ponerse el traje, eso estaría en el primer palo que hemos dicho, en la primera pata que hemos dicho, en la primera rama que hemos dicho. Cuando ella se está poniendo el traje, ya tiene preguntas, su compañero, el papel de Jeremy Renner, tiene también, el papel de Renner tiene preguntas, tiene dudas, cómo son, etcétera. Toda esa inquietud que se refleja en los diálogos y en la propia situación de estar poniéndose el traje y tal, es una clave psicológica. Está trabajando la presentación psicológica de ese encuentro con la alienígena. Es una suma de la psicología con lo físico, con la imagen, con la percepción a través de la mirada. Entonces tenemos la psicología, el físico, el tamaño dominante de ocupación en la pantalla de la propia nave alienígena, y el color. 3 elementos. Después vamos a tener los movimientos de cámara. La cámara se mueve con lo extraterrestre, mira de arriba abajo. Hay un punto de vista incluso subjetivo desde dentro de la propia nave, donde vemos cómo están los humanos abajo y la grúa va subiendo, y es como si fuera una mirada de lo extraterrestre en esa especie de túnel, pero desde la parte de los alienígenas, no desde la parte humana. Las miradas extraterrestres los ve como pigmeos naranjas. Foto 2439, o sea, imagen 2439, el momento, lo puedes pulsar, 2439. Es el momento de la clave después en el minuto 26:1, el tema subjetivo de la nave que te he dicho, ese plano subjetivo de la nave que te he dicho, y después tenemos el momento de cambio de gravedad, ¿vale? Aquí he citado antes una referencia para Villeneuve que podría ser Encuentros en la tercera fase. Con ese plano, cuando llega el helicóptero a buscarla a ella a su casa, ese plano de la luz fuera y ella está dentro. Ese plano, tenemos un plano muy parecido con el niño y la madre, cuando llegan los alienígenas y tal y se llevan al chiquillo en Encuentros en la tercera fase. Es el guiño, homenaje visual, si quieres, a Encuentros en la tercera fase. Pero aquí, cuando empieza a darse todo el proceso de entrar en la base, llegar a la base, vestirse con los trajes, entrar en la nave, el cambio de gravedad, ese salto en el vacío, que metafóricamente es muy bueno. Todos tienen que dar un salto de fe. No sé si has visto la de Indiana Jones y el Templo Maldito. Perdón, la de Indiana Jones y la Última Cruzada, la tercera. Pero también ahí juegan con la idea del salto de fe. Aquí el salto de fe que se le pide a la protagonista es ese salto de saltar en el vacío cuando se produce ese cambio de gravedad, ¿no? Porque el mundo se vuelve del revés, el mundo humano se vuelve del revés, y de hecho hay un plano en la película donde vemos que los tipos y tipas con el color naranja, con los trajes naranja, están hacia abajo, están cabeza abajo, y los bichos están cabeza arriba, es decir, se produce en el túnel, se produce ese tipo de... El mundo se ha dado la vuelta, nuestro concepto del mundo como humanos, con la llegada alienígena, se ha dado la vuelta completamente. Bien. Pues tenemos el tema de la gravedad, que permite ese tipo de juego, y aquí, desde que entran en la nave, desde que entran en la base y después tienen que entrar en la nave y se produce todo ese proceso, hay otro punto de referencia que ya no es Encuentros en la tercera fase, sino que sería una película, La amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda es una película basada en una novela de Michael Crichton, el novelista, el escritor de Parque Jurásico, que en La amenaza de Andrómeda pues es una película de ciencia ficción donde lo que se plantea es que una nave no sé si era una nave, algo que vuelve del espacio exterior, de una misión del espacio exterior, trae un virus, y como ese virus empieza a matar gente en un pueblo. Entonces tienen que aislar el pueblo, ponerlo en cuarentena, tienen que llegar al sitio donde ha muerto toda la gente, donde hay solo un superviviente, que es un niño, muy interesante, y ahí cómo te define la película.
lo que pasa en ese pueblo, cómo se acerca a lo alienígena, a lo extraterrestre, es distinto de cómo lo hace aquí, pero también es un punto de referencia. Digo que es distinto porque ahí sí estamos en el territorio de mostrar en clave casi reportajeada, una especie de blockbuster reportajeado, es lo que hacen en La amenaza de Andrómeda. Y en La amenaza de Andrómeda sí que van a jugar esa clave, si se quiere, más de épica y demás. Insisten mucho en mostrarte, en explicarte cómo es la base, cómo está construida la base, tiene distintos colores para que no se vayan los virus de un nivel a otro. Es decir, todo es muy explicativo y aquí no. Aquí la explicación Villeneuve la reduce al máximo. ¿Por qué? Porque seguimos estando en el código intimista que se impone en la película. La coherencia tiene que mantenerse. Entonces, pero es otra referencia, La amenaza de Andrómeda, en parte a este tipo de películas. Yo te cito estas películas por si te apetece verlas o volver a verlas si las has visto ya. El tema del primer momento, del primer encuentro con los alienígenas, en el minuto 31:40, y se produce un corte. Es decir, cuando ella avanza hacia los alienígenas, y ahí no te muestran, hay una elipsis, no te muestran lo que ha pasado. Se produce un corte y acabamos en las duchas, quitándose ya toda la movida y tal. Es un plano que define perfectamente la situación de la humanidad frente a todo aquello que no conoce. Tenemos miedo, lo extraño nos produce miedo, y a partir de ahí, pues somos como gorilas perdidos en la niebla. Y eso se ve perfectamente en el plano de ella con el tema. Bueno, hay que decir que el tema de la comunicación, es muy interesante. Cómo se va mostrando. A ver, para abordar el tema, yo diría que toda la película se podría resumir en una frase, que es que ella es el canario. Ella es el canario. Y de hecho hay un momento cuando ella tiene esa visión, empieza a dar esos sueños de la niña y tal, que no son sueños, esas imágenes. Que no es... es curioso porque está jugando con ese tema que se denomina déjà vu, que en parte está jugando con el concepto de déjà vu, pero la paramnesia. ¿Es paramnesia? Sí, la paramnesia, el déjà vu, ¿no? Que curiosamente el déjà vu se explica como que, digamos, en la experiencia que tú has tenido, tu memoria... A ver, no me voy a meter con esto, ¿no? Porque esto es un huerto. Pero tu memoria lo ha registrado antes que tu experiencia. O sea, tu cerebro ha ido más lento en registrar lo que estás viviendo a lo que lo ha registrado tu memoria, algo así, ¿no? O sea, se produce una paramnesia, que es algo que es perfectamente... Bueno, se produce entre personas. Dicen que se produce más entre jóvenes. Pero la realidad es que está jugando un poco con todo esto la película. A ver... lo que interesa es que ella es el canario. De hecho hay un momento en que cuando ella decide quitarse el traje para que los alienígenas puedan verla e interactuar de manera más cercana, hay un plano muy bueno donde ella digamos que el canario muestra una frontera. Hay un plano de detalle del canario, de la jaula con el canario, y en el plano general te va a poner como ella ha atravesado y se ha puesto por delante del canario. Es decir, ella se ha convertido, es como una carrera, es como un relevo. Ella ha tomado el relevo del canario. Ella se ha convertido en el canario y por eso va a poder parar la guerra, porque ella es el canario. Una vez que ella es el canario, ¿qué va a pasar? Cuando ella empieza a tener esas conversaciones, esa especie de visiones del futuro y esos sueños y tal, cuando le está preguntando al personaje de Jeremy Renner, ¿has tenido sueños con ellos? ¿Has soñado en el idioma alienígena o con los alienígenas? Y ella dice, bueno, algo y tal, y de repente vemos que está mirando insistentemente hacia este lado. Eso es muy bueno, la secuencia de sueño, la secuencia onírica. Entonces aparece el alienígena gigante ahí al lado, enfrente a ella y acercándose y con el sonido de la lengua alienígena y tal, ¿no? Porque ella es el canario. Cuando eso ocurre, se oye el canario en el sonido. Por eso digo, el sonido de esta película es muy importante. Justo en ese momento se oye como el canario, insistentemente, porque ella se ha convertido en el canario. Y esa es la clave de toda la parte final de la película, ¿no? El tema de ella sola ante ellos sin traje es una manera como de privarse de todo lo que tiene ella de legado humano al encontrarse con otra civilización, privarse completamente de toda esa parte humana para mostrarse ante ellos, digamos, como una especie de tabula rasa, de pizarra en blanco, ¿no? Y es un plano lateral porque te mete un plano lateral porque tiene que unir en el plano a los alienígenas con ella justo en el momento en que ella se ha quitado el traje de protección.
está ella frente a al lugar donde están los alienígenas. Para eso necesitas un plano general lateral donde solo esté ella con los alienígenas, los dos dentro del mismo plano. Pero después te va a hacer un plano en el que están los dos alienígenas al fondo de la imagen, ella frente a los alienígenas, o sea, sería una cosa así, los dos alienígenas, ella frente a los alienígenas, y aquí en un escorzo lateral te aparece, en la parte derecha del plano, te aparece la figura de Jeremy Renner todavía con el traje. Jeremy Renner va a estar metido en ello, porque después, acuérdate que cuando están por la noche hablando en la furgoneta, que es cuando empiezan a tener una cosa un poco más íntima entre ambos, que ella le dice, te está buscando el coronel y tal, y digamos que empiezan a intimar un poco más, a acercarse más entre ellos. Vamos a ver que los planos de ella siempre va a tener la nave detrás acompañándola, y los planos de él, el contraplano de él, está él solo, hablando con ella y tal. Y después vamos a ver que hay un plano en el que desaparece la nave y están ellos dos en la furgoneta, que los asocia a ellos dos. Bien, pues en esos planos, lo que ella le dice a él precisamente es, tengo la sensación, mirando hacia la nave, tengo la sensación de que todo lo que está pasando aquí tiene que ver contigo y conmigo. Es decir, está claro, por eso ese plano anterior donde vemos a Renner sin quitarse el traje, pero en ese primer término, en la parte, digamos, es una cosa de ellos dos con los alienígenas y demás. Y después a partir de ahí, pues hay cómo incluye el personaje de Renner en el plano. Habría un punto clave en la historia, que sería el momento en el que ella tiene la revelación, y es un plano muy bueno, porque es un plano muy sencillo aparentemente, pero muy pensado. Es decir, ella de repente empieza a darse cuenta de las cosas, y entonces te la va a situar a ella en la parte izquierda del plano, dejándole atrás toda esa, no sé si era una ventana o una pantalla de ordenador que marca en azul la parte fría, frente al tono cálido, y vamos a ver que a partir de ahí, en la mesa de ella, es un foco de calidez. Tiene un tipo de luz cálida, de luz como naranja. Todo lo demás que hay a su alrededor son luces más frías, en todo ese montaje que tienen de la base, pero la mesa de ella siempre va a estar llena de calidez, de luz cálida y tal, porque ella ya va entendiendo, ya se produce esa revelación. Y ese plano que te digo es el momento en que ella tiene esa revelación y de repente le da la luz lateral, ella está como en un lateral y ella está enfocada perfectamente, digamos, con esa luz justo en la esquina izquierda del plano. Y le viene una luz desde fuera del plano que la ilumina. Y ella ahí cae en lo que pasa, lo que está pasando, empieza a entender lo que está pasando allí y en la revelación, ¿no? Eso suele estar está en el minuto 50:09 más o menos. Pero es que posteriormente, cuando Renner se acerque a ella y le empieza a dar un código, empiezan a estar más juntos en esa búsqueda, porque no hay que olvidar que aquí también hay una historia de amor que no se cuenta, porque no sabemos quién es el marido, pero que se va contando sin contarse. Un giro interesante, muy inteligente de la propuesta. Renner y ella van a estar también en el plano en la parte izquierda del plano y les va a llegar la luz. O sea, hay un momento concreto en que ellos dos quedan asociados a esa revelación posteriormente. Entonces, todo este tema, ¿no? El tema de la revelación es esencial, estamos en torno al minuto 49-50, y después cómo él entra en la segunda parte de la película. O sea, Villeneuve te define perfectamente la segunda parte de la película. Después de ese momento de revelación, entra con voz en off de él, del personaje de Jeremy Renner, con un ritmo de narración más rápido, más dinámico, con una secuencia de montaje que te muestra todo lo que está pasando con las naves en todo el mundo y que da la percepción de él de todo esto, ¿eh? Y ahí entra un poco el personaje de él, en contraste claro con el ritmo que había en la historia de ella. La historia de ella es en toda la película, pero cuando quiere que se incorpore Renner, con un poco más de protagonismo, le va a dar ese peso de trabajar con el ritmo, secuencia de montaje más rápida, con mucha más información y con la voz en off de él. O sea, cambia el ritmo y cambia todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ella sigue progresando un poco la relación entre ambos y tal, sin que te dejen ver que él es el padre de la niña, que él es ese marido que la abandonó, ¿no? Pero se produce un cambio de ritmo necesario para oxigenar la historia. Ahí a ese nivel hay que oxigenar la historia. Estamos hablando del minuto 54:16, cuando se encuentran en la camioneta, como te he dicho antes, como he comentado antes, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues digamos el segundo giro potente de la historia sería con la bomba, con la explosión de la bomba, que ya nos introduce directamente en el tercer acto, todo el desenlace y tal, que ya tú conoces y demás, y te van revelando dónde. ¿Qué pasa? Hay como tres personajes que están dominando. Primer personaje, ella. Segundo personaje, Renner, en esta secuencia de giro de punto central. Tercer personaje, de cambio de ritmo y tal, tercer personaje, Hannah, la niña. ¿Quién es esa niña? Lo que ella se pregunta, ¿quién es esa niña?
Hannah es un palíndromo. El nombre de la niña es un palíndromo. Se lee igual, en un sentido que en otro, como el tiempo circular. Y Hannah es la clave. El personaje de la niña es la clave, porque lo importante de la película no es los alienígenas, la percepción del tiempo circular, no. Lo importante de la clave, y aquí se impone lo intimista, aquí se impone Villeneuve, aquí se impone la madurez de Villeneuve, es que, y te vuelvo a proponer la comparativa con Interstellar, que para mí es una obra maestra, indudable, lo he dicho, lo he escrito y creo que está por ahí en los DVDs, firma por mí, no me desdigo de eso, pero aquí se impone en La llegada que la verdadera historia, el verdadero tema, es que a ella no le importa lo que va a pasar, sino que lo importante no es lo que va a pasar al final, sino que aun sabiendo lo que va a pasar, ella quiere vivir todo eso con su hija. Y ahí tienes lo grande de la película. Y eso es lo que tenemos al final. ¿Y eso qué es? ¿Es blockbuster? No, eso es intimista, es un relato intimista. Es decir, aun sabiendo todo el dolor que eso va a generar, ella está dispuesta a pagar ese dolor, de esa pérdida, por todo lo que le da su relación con su hija en todo el tiempo que la niña está bien, incluso cuando la niña está mal, cuando la niña ya enferma y demás, porque ella vive la niña enferma, el padre se pone un poco ausente y no es capaz de, ella hasta el último minuto, incluso cuando llora, ese plano de arranque, acuérdate del prólogo, donde te decía yo que te contaban toda la película, ya llorando en el pasillo, todo eso, el que haya vivido este tipo de situaciones sabe lo que te quiere decir la película, pero la gente que no lo ha vivido, que ha tenido la fortuna de tener que vivirlo, también sabe, o por lo menos entiende el mensaje, y entiende que eso es lo importante, que todos los alienígenas, que todo el tema del lenguaje, que todo el tema de la importancia de la comunicación, que todos esos planos de cómo es esencial que nos comuniquemos y cuál es el regalo que traen los alienígenas, la estructura del tiempo en vez de lineal circular, todo eso, al final, es no una excusa, pero es un entramado que nos lleva a este desenlace. ¿El desenlace cuál es? Se definiría así. Ella es el canario y la clave la tiene el personaje, el palíndromo, la clave, el personaje palíndromo que es Hannah, la niña. Y la sensación y el reto que ella acepta, el sacrificio que ella hace y cómo, digamos, la niña, la propia existencia de la niña, los tiempos, las épocas, los momentos de amor con la niña lo justifican todo, incluido ese terrible final. Y ya está. O sea, esa es la película y por eso domina como ese territorio de llegar Villeneuve y decir, sí, te coge el equipaje, trae para acá el equipaje del blockbuster, pero esto es una historia de autor intimista y lo intimista va a dominar sobre el territorio del blockbuster. En fin, no sé. Yo creo que te he dado algunas pistas sobre la película. Espero que te haya servido, Marta. Gracias por pedirla otra vez, porque ha sido un placer volver a ver La llegada. Y insisto, me parece una película muy significativa en cuanto a esas comparativas Villeneuve-Nolan. Las comparativas siempre son tonterías, también hay que decirlo. Son tonterías muy humanas, como lo del tiempo en línea recta, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, forman parte del juego del cinéfilo en este tipo de territorio. Y nada, lo he dicho, un placer. Gracias por pedir la crítica y nos vemos en otra. Hasta luego, Marta. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.